En este vídeo quiero compartir un error que cometí siendo corredor popular y que casi me cuesta abandonar este bonito deporte que tanto me gusta. Me acompaña Alex, un experto en atletismo. Bueno, os explico un poco lo que me ocurrió. Yo en octubre del 2018 llevaba 2 años y medio sin perder un solo entrenamiento. En ese año corrí 3 maratones. Las 3 maratones con el mismo tiempo, el mismo resultado. Pero eso no es lo más importante, el tiempo que hice. Lo que sí que es importante es que no es que acabara las maratones agotado, que es normal. Estaba agotado antes de ir a correr. Cuando conocí a los nuevos entrenadores, Alex, me propusieron que lo primero que había que hacer era una analítica, a ver qué ocurría. El resultado de la analítica fue falta de hierro, anemia y, en definitiva, fatiga crónica. Me pasé varios meses de analítica en analítica y me diagnosticaron varios síntomas, entre ellos falta de hierro, y al final acabé en el hematólogo, que es el especialista en la sangre, que no sabía ni que existía. Pero bueno, me alegro de haberlo conocido, porque mejoré mucho. El hematólogo también descubrió que podía venir unas pérdidas de sangre, por eso no recuperaba el hierro, y al final, efectivamente, gracias a esa prueba, gracias al hematólogo, consiguieron hacerme una endoscopia, y ahí me vieron que tenía pólipos, ¿no? ¿Se dice pólipo, vale? Y bueno, ese fue el resultado de perder tanta sangre. Al final es un problema de salud que gracias a mi bajo rendimiento corriendo lo he conseguido subsanar, que es lo más importante. Primero la salud y después la afición por correr, que no dejamos de ser corredores populares. Bueno, todo eso al final me encuentro ya bien, me he recuperado, no solo por el tema clínico, que lo he hecho bien, ¿no? También lo más importante es que durante ese proceso de 3 meses lo he acompañado con un entrenamiento acorde a mi situación. Es un entrenamiento para una persona que estaba fundida como estaba yo. Bueno, pero ese entrenamiento que mejor que lo explique Ale, que es el encargado de llevarlo a cabo. Ale, ¿qué me pasó? ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo de Norberto es algo peculiar, sobre todo en corredores populares, que quieren mejorar su marca muy rápidamente, y como está extendida la cultura del no pain no gain, se piensan que entrenando mucho cada día, entrenando intenso, pues se va a conseguir llegar a las marcas. Como un poco le pasaba a él. Su estructura de entrenamiento estaba bien hecha antes, lo que pasa es que él quería siempre dar lo máximo de sí, con lo cual no recuperaba y no tenía esa adaptación al ejercicio que estaba haciendo que se buscaba en realidad. ¿Qué hacemos con el tipo de personas? Nosotros vamos a dar unas pautas que se suele hacer en ese tipo de población que viene ya un poco quemada, por así decirlo. Normalmente se le acompaña con el síndrome de burnout, que también afecta al nivel psicológico, como le pasó especialmente a Norberto. Primero de todo, ¿qué hacer? Una analítica. Vamos a un médico, el trabajo multidisciplinar es muy importante. Vamos a un médico, pedimos una analítica, le contamos lo que nos está pasando. Normalmente, ¿a qué se asocia un entrenamiento? A falta de apetito, insomnio, te notas pesado, ya no tienes ganas de entrenar, estás irritable, cambios de humor constantes. Es decir, a muchas variables que nos afectan en el día a día y en nuestro deporte, que en teoría es nuestro hobby, no debería darnos esos problemas. En el caso de Norberto hicimos una analítica, vimos que los niveles de creatinquinasa, de urea, de cortisol estaban muy elevados, la testosterona estaba muy baja, y había diferentes señales dentro del hemograma que nos decía que no estaba dentro de los márgenes correctos e idóneos para poder entrenar. Sobre todo el que tenía mucha pérdida de hierro, la ferritina muy baja, con lo cual decidimos pasar a un plan de acción que era no centrarnos en un objetivo de maratón que él tenía, que era el tiempo, sino centrarnos en recuperar lo antes posible esa forma que ya estaba perdida porque él estaba pasado de forma, es decir, él tenía unos valores demasiado altos de consumo de oxígeno y tal, que se habían caído, se habían estancado, pero sobre todo psicológicamente no estaba funcionando, con lo cual eso en su día a día era muy estresante, lo que podría llevarnos, que a mucha gente le pasa, es a dejar completamente el deporte. Hecha analítica, sabiendo lo que hay, le pasamos un cuestionario PAR-Q que no tiene enfermedades ni patologías de antes, una análisis deportiva para saber lo que ha estado haciendo, es decir, queríamos encontrar un poco ese fallo. Como hemos dicho, la estructura del programa de entrenamiento estaba muy bien, pero él mismo se exigía demasiado, con lo cual siempre iba a unos ritmos más elevados de los que tocaba. Por poner un ejemplo práctico, él regeneraba a 4.35, 4.40, era su día más suave.
que era su ritmo de maratón, incluso un poco más rápido. Le pasamos también un cuestionario psicológico, un POMS, bueno, entre otros muchos otros, validados. Entonces vimos que él estaba muy irascible, muy irritado, tenía mucha presión interna. Con lo cual ya después, en una tercera instancia, hicimos valoraciones, tanto de fuerza como de técnica, y de condición física. Esta no era la más importante, ya que veníamos de un problema que sabíamos que teníamos. Vimos que tenía déficits musculares, de fuerza, porque no estaba trabajando específicamente la fuerza, es decir, él hacía una semana a ejercicios muy aleatorios, no específicos ni prácticos para correr, y que técnicamente era penoso, es decir, corría muy mal, eso le hacía ya no solo que perdiera mucho tiempo al correr, sino que cuando corría inherentemente estaba fatigándose más y teniendo mucho daño muscular por su forma de correr. A la larga, una mala técnica y un déficit de fuerza nos va a llevar a una lesión, que no hay nada peor que en vez de entrenar mal es no poder entrenar. Con lo cual, esto le estaba restando mucho. Y la condición física, le hicimos un test, vimos que en comparación con test que tenías anteriores, él no estaba al mismo nivel, tenía el pulso muy alto en reposo, no llegaba a un pulso tan maximal, iba a mismos ritmos a un pulso demasiado alto, se fatigaba antes, con lo cual ya sabíamos todo el cuadro que teníamos y lo que teníamos que hacer. Si te pasa a ti que hay que hacer, primero de todo, si tú ves que no estás rindiendo bien, que te notas fatigado, que ya no tienes ganas, lo mejor, en primera fase, tomarse un descanso. Parece que no, pero en nuestro cuerpo es cíclico, es decir, si pensáis en los deportistas olímpicos, ellos estructuran todo el periodo en fase. Nunca están al 100%, siempre tenemos un pico de rendimiento, que es cuando hay que competir, y también tenemos que descansar. El descanso es primordial, es algo que se le escapa a la mayoría de corredores. Se piensan que por entrenar mucho van a correr mucho, pero el descanso es primordial, con lo cual, ¿a qué le aconsejamos? Pues que tomara unas semanas de descanso, que no se agobiara, que no corriera, que se dejara de estrés, de ese estrés que le estaba diciendo, hostia, no puedo correr al ritmo que quiero. Con lo cual, primera fase que os recomendamos, descanso. La segunda fase, todo ese entreno que hayamos hecho normalmente viene ¿de qué? De una alta carga. Lo que tenemos que hacer es bajar el volumen de entrenamiento, los kilómetros semanales, y bajar la intensidad. Es decir, no correr a ritmos tan elevados. Con Alberto, ¿qué hicimos? Hicimos esto, hicimos un entrenamiento cruzado. A él no le parecía muy bien, pero es lo que hay que hacer. Eso nos ayuda también a despejar un poco la mente. Entrenó en natación, iba a nadar, hacía bici, iba a caminar. Con lo cual hacíamos un trabajo aeróbico extensivo y aeróbico regenerativo que nos permitía trabajar en un nivel por debajo del normal ventilatorio 1, que él era lo que le faltaba, es decir, a él le faltaba una base. Él siempre estaba corriendo a ritmos medios altos, con lo cual no llegaba a recuperar, no llegaba a regenerar todo ese trabajo que había hecho, porque el trabajo lo hacía bien, pero no lo llegaba a asimilar. Y aprovechamos esto ¿para qué? Es decir, sabemos que aquí está mal, entonces no vamos a meterle caña en su condición física, porque sabemos que está tocado, vamos a intentar recuperar todos esos valores junto con el nutricionista, tomando suplementación, con el descanso poco a poco se llega a la hemostasia natural y empezamos a trabajar tanto fuerza como técnica, que era lo que principalmente le mermaba en su ritmo. Es decir, no puedes correr, vamos a mejorar algo que nos va a dar beneficios mayores, que es mejorar la fuerza, es decir, cuanta más fuerza, más propulsión puedo tener, y mejorando la técnica de carrera para ser más eficiente corriendo. ¿Cómo hacíamos esto? Pues con trabajo específico de gimnasio. Después de valorar esos déficits que tenía, dijimos, bueno, tienes déficit en isquio, tienes mucha habilidad en el glúteo mayor, en el glúteo medio, vamos a fortalecer todo eso, que nos ayuda luego a correr mejor. Hicimos mucho trabajo de gimnasio, a él no estaba muy de acuerdo porque decía que iba a aumentar de peso, que es un mito al final, es decir, es mejor aumentar de peso que sea muscular y perder grasa, y aunque sea el peso absoluto sea más alto, pero si yo soy más fuerte, primero me voy a romper menos, voy a tener menos riesgo de lesión y luego voy a ser más eficiente. Y trabajamos muchísimo con sesiones presenciales, luego con vídeos, explicaciones de técnica de carrera. El que le pasaba, su problema principal es, bueno, tenemos datos de que llegó corriendo con una cadencia media en el mes de septiembre de 143 pasos por minuto. Lo óptimo, o lo que los atletas de élite suelen correr, es por encima de 180. Una cadencia, digamos, más elevada. Él ha ido aumentando la cadencia hasta situarse en este mes de abril en 176 pasos por minuto. Esta mejora a qué se debe es principalmente al ejercicio de técnica de carrera, con tempos, haciendo ejercicios de contraste, buscando, también con el de fuerza, buscando que haya mucha rapidez y muchos envíos neurales al sistema musculoesquelético para que él, reduzca, porque otro principal problema que era es que
junto a esa poca cadencia, él tenía una amplitud de zancada muy larga, de 1,20 m en el mes de septiembre. Entonces, juntamos la velocidad, es el resultado de la cadencia por la longitud de zancada. ¿Nosotros qué hemos querido con esto? Hemos empezado a trabajar bien la cadencia, aumentando esa cadencia, junto con una reducción de zancada óptima para que él pudiera hacerlo bien. Como es lógico, voy a dibujarlo bien. Si yo tengo poca cadencia, lo que hago, imaginaos que esto es la cadera, esto es la rodilla y esto es la pierna. Si yo tengo poca cadencia, lo que tiendo es a ampliar más la zancada para llegar más lejos y correr más, con lo cual yo cuando impacto, estoy impactando en el suelo casi con la pierna completamente extendida en los 180 grados, con lo que yo me estoy frenando, porque normalmente el corredor popular entra de talón. Al entrar de talón, las fuerzas horizontales son contrarias a las que yo quiero o yo busco, me estoy frenando, estoy perdiendo tiempo, y es que además toda esa fuerza se transmite tanto a tobillo, como a rodilla, como a cadera. Con lo cual, mis articulaciones están soportando más del 2,5 o dos veces el peso corporal. Eso al final nos lleva a lesión. Pero como hemos dicho, Norberto cuando corría se estaba fatigando de extra y encima perdía velocidad. Nos pusimos al lío con eso, fue nuestro principal ímpetu en los meses de octubre, noviembre y diciembre, trabajar mucha base aeróbica, entrenos buscando esa eficiencia aeróbica, porque él tenía mucho desacople aeróbico, pasaba rápidamente el umbral ventilatorio 1, con lo cual empezaba ya a fatigarse, empezaba a jadear. Empezamos a trabajar esa base, con el tiempo que subiremos en posteriores y gráficas, cómo ha ido mejorando esa eficiencia aeróbica y él ante mismos ritmos. No había un desacople con la frecuencia cardíaca tan alto, pero sobre todo ha mejorado ese ritmo de pulsaciones. Al mejorar también la fuerza, él avanzaba mucho más, él era más potente, su zancada era más fuerte, y con esa cadencia lo que ha ido mejorando inherentemente, sin casi trabajar, porque entreno de series has hecho casi nada, es decir, el entreno intenso no ha hecho nada de nada. Ha mejorado sus marcas en 5 y 10K, sí, casi entreno específico para ello, es decir, porque el fitness level, la condición física no la hemos tocado, solo mejorando la técnica de carrera y la fuerza. ¿Qué aconsejamos nosotros? Eso, reducir, descansar, reducir la cara y vamos a centrarnos en otra cosa. No correr, no es solo correr es ir al gimnasio, correr es hacer trabajo de propiocepción, de pliometría, descansar, comer bien, es decir, no es solo correr, como el corredor popular cree. Una vez hemos recuperado ya todo esto, le volvimos a hacer los test de umbrales y ritmos, también tenemos datos de que ha mejorado ante mismo pulso, por poner un ejemplo. Antes, a un ritmo de 5,06, él iba a 151 pulsaciones. Ahora en este último test, yendo a 152 pulsaciones, es decir, una pulsación más, él iba a 4,24, con lo cual ha mejorado 30 segundos el ritmo ante un mismo esfuerzo, ante la misma frecuencia cardíaca. Su velocidad aeróbica máxima en el primer test, es decir, a lo máximo que llegaba aeróbicamente en un test incremental, fue de 3,44, en el último test ha llegado a 3,20, es decir, 24 segundos más rápido. Hemos conseguido, sin meternos mucho, mejorar sus umbrales, sobre todo el umbral ventilatorio 1, que es uno de los factores limitantes principales en maratón, porque es un deporte en el que principalmente la obtención de energía es de la glucosa y de la beta-oxidación de las grasas. Ha ganado eficiencia aeróbica y en los siguientes bloques, para las siguientes maratones, ya podemos meternos más en la mejora específica del consumo de oxígeno máximo, en mejorar su umbral ventilatorio 2, su umbral de lactato, en definitiva meter un poco más caña. Pero sobre todo al principio es descansar, reducir carga, no pasa nada, el cuerpo es sabio, el cuerpo tiene memoria, vamos a descansar, vamos a darle una tregua para poder asimilar todo. Y luego en la tercera fase, bueno, hicimos esos test de umbrales, volvimos a maquillar un poco los ritmos. ¿Y qué os recomendamos luego? Pues sería una progresión. Una progresión que quiere decir que yo no empiece de 0 a hacer 70 kilómetros a la semana. Voy haciendo 20, la otra semana 30, la otra 40... Que no haya, por ejemplo, más de un 10% o un 15% de diferencia en kilómetros semanales, porque el cuerpo no puede tolerar tanta carga de golpe. Y sobre todo recuperar, es decir, normalmente los mesociclos se suelen estructurar en 3-4 semanas de carga progresiva y luego descanso. No tengo que estar cada mes, cada semana aumentando, porque puede pasar que me sature. Con lo cual, el descanso es primordial. Y nada, en post posteriores, más adelante, iremos comentando y desgranando cómo mejorar esa cadencia, cómo mejorar esa frecuencia y amplitud de zancada,
cómo mejorar la oscilación vertical, el tiempo de contacto con el suelo y muchas variables que nos van a hacer que rindamos más y estemos contentos con nuestro entrenamiento. Oh, increíble. Muchas gracias, Ale. Pues nada, mi experiencia a disposición del corredor popular para que a nadie le ocurra lo que a mí me ha ocurrido. Y bueno, las analíticas son gratuitas. Una prueba de esfuerzo tampoco es tan cara, pero se disfruta más el correr. A lo mejor una zapatilla un poco más económica, en vez de irnos al postureo de la zapatilla de 180, reducimos el dinero ahí y a lo mejor una y prueba... nos centramos en la técnica de carrera, que es más importante. La técnica de carrera son 10 minutos antes de entrenar y a la larga, que es el problema que tenemos, que no tenemos paciencia a la larga eso se nota muchísimo. Nada, hasta el próximo vídeo. Muchísimas gracias.